Vamos con las noticias de las 7 con la ayuda de don Guillermo Díaz. Luis del Pino es Radio Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con la información de este martes 27 de junio contándoles la última hora relacionada con el caso de la mujer del presidente del gobierno. Pues resulta que el Partido Popular ha confirmado que no citará a Begoña Gómez a declarar ante la Comisión de Investigación del Senado, que se encarga de investigar la trama Coldo y todas sus ramificaciones. Así lo ha dado a conocer el portavoz del Partido Popular, Borja Semper, desde la calle Génova. Nosotros hemos dicho en muchas ocasiones que a quien hacemos oposiciones al gobierno y por lo tanto a Pedro Sánchez, y quien tiene una responsabilidad política y quien tiene que dar cuentas ante los españoles por lo que hace políticamente es el presidente del gobierno. Nosotros no hacemos oposición a Begoña Gómez. Begoña Gómez dará cuenta de sus negocios y de la utilización en su caso de la Moncloa como plataforma de sus negocios ante un juez. Nosotros a quien hacemos control y a quien pedimos cuentas de para qué se utiliza la Moncloa y cuál ha sido el papel del presidente del gobierno en los negocios de terceros, y en este caso de su entorno, es al presidente Sánchez. Por lo tanto, que nadie espere que el Partido Popular llame a Begoña Gómez a ninguna comisión de investigación, porque a quien vamos a llamar y a quien vamos a fiscalizar, a controlar y a exigir respuestas es al presidente del gobierno. En cualquier caso, Borja Semper sostiene que todos los implicados, tanto en la trama Coldo como en el caso de Begoña Gómez, serán llamados a la Comisión de Investigación del Senado, asegurando que prevé llamar a declarar a Pedro Sánchez, aunque no se haya puesto fecha a la cita. Que se besen. Que el PP no va a llamar a declarar a Begoña Gómez, pero les pido que se fijen en uno de los argumentos que ha usado Borja Semper. Dice que Begoña Gómez, bueno, que ellos, el PP, están para fiscalizar a Pedro Sánchez, no a Begoña Gómez, y que Begoña Gómez pues ya dará cuenta ante la autoridad judicial ante la cual tampoco se ha personado el PP. Quienes están llevando la acusación popular contra Begoña Gómez y sus presuntas corruptelas son Vox, Hazte Oír y Manos Limpias, no el PP. Es decir, el PP dice que no llama al Senado, a la Comisión de Investigación, a Begoña Gómez porque ya dará cuenta ante el juez, pero tampoco se persona para que Begoña Gómez dé cuenta ante el juez. Supongo que el argumento será porque, bueno, ya dará explicaciones políticas en algún órgano parlamentario, ¿no? Lo malo no es que el Partido Popular se dedique a este tipo de cosas, es decir, se dedique a tratar de blanquear a Sánchez permanentemente, se dedique a tratar de desaprovechar cualquier ocasión de erosionar a Sánchez. No es lo malo el que el PP se dedique a no perseguir la corrupción que afecta a la mujer del presidente, ni en el Senado ni ante los jueces. No, lo malo no es todo eso. Lo malo es que hay gente que seguirá pensando que el Partido Popular y el Partido Socialista son dos cosas diferentes, que son dos partidos antagónicos. Gobiernan juntos en Europa. En España llegan a todos los pactos posibles, desde la entrega del Tribunal Constitucional al PSOE por parte del PP, el reparto del CGPJ, la entrega al PSOE del Tribunal de Cuentas, la entrega al PSOE del Consejo de Radiotelevisión Española. Lo reparten todo entre ambos. El Partido Popular no tiene ningún tipo de escrúpulo a la hora de pactar con el Partido Socialista, aquí y en Europa. Y por supuesto, a la hora de perseguir la corrupción, pues hombre, entre bomberos no nos pisamos la manguera, ¿no? Que el Partido Socialista haya amenazado por enésima vez hace unos días con investigar a la hermana de Feijóo, pues a lo mejor no tiene nada que ver con el hecho de que el Partido Popular decida no citar a Begoña Gómez a declarar al Senado. ¿Cómo podemos salir de una situación calamitosa cuando el principal partido de la oposición, que controla con mayoría absoluta el Senado, decide no ejercer sus facultades de oposición? Pues es muy complicado. Habrá que redoblar los esfuerzos, pero vamos, tener que pelear contra Sánchez
no solo sin el concurso del PP, sino encima con los obstáculos que el PP pone, pues es dificilillo. En fin, escuchen. Y mucha atención a la gráfica de la tasa de homicidios y agresiones sexuales que se tipifican como violencia de género en España. Según los datos del INE en el 2023 recopilados por la plataforma Renacer Demográfico, en el gráfico realizado por Alejandro Macarrón se demuestra que entre los varones de 17 y 85 años, los extranjeros quintuplican a los españoles en la comisión de este tipo de delitos. En el estudio se revela que mientras 4 españoles por millón realizan el delito de homicidio, 19 extranjeros lo hicieron, y que mientras 18 españoles por millón fueron imputados por agresión sexual, 78 extranjeros lo fueron durante ese periodo. El estudio revela que dentro de estas tasas, los extranjeros originarios del África son los que más delitos de este tipo han cometido, seguidos por los americanos. Bueno, extraordinaria la labor que hace la Fundación Renacimiento Demográfico, que dirige don Alejandro Macarrón. Y extraordinario el dato que aportaba ayer a través de Twitter de ese estudio sobre los datos que da el Instituto Nacional de Estadística. Es decir, no son datos obtenidos de periódicos ni de internet, no. Con los datos del Instituto Nacional de Estadística. Con las estadísticas de violencia doméstica y violencia de género del año 2023. La tasa de homicidios tipificados como violencia de género entre hombres españoles, pues es de 4 homicidios por cada millón de hombres. En el caso de los extranjeros son 19 homicidios por cada millón de hombres. 5 veces más. Las tasas de agresión sexual tipificadas como violencia de género. En el caso de españoles son 18 agresiones sexuales por cada millón de hombres. En el caso de extranjeros son 79 por millón. Es decir, más, casi exactamente 5 veces más. Bueno, ¿eso qué narices quiere decir? Pues quiere decir 2 cosas. Primero, que la promoción de la inmigración ilegal, nos guste o no, está haciendo que las mujeres en España vivan muchísimo más inseguras. Y segundo, que frente a estos datos que sistemáticamente son ignorados desde el falso feminismo progre, a partir de estos datos lo que se hace es criminalizar a los hombres en general. Hay un montón de homicidios, agresiones sexuales, sí, es cierto, hay un montón, pero ¿quién es el responsable? ¿Qué culpa tienen los españoles en general de que se esté promoviendo un tipo de inmigración particularmente inmisericorde con las mujeres? Y a las cifras me remito. Mientras que hay 18 agresiones sexuales por millón de hombres entre los españoles, entre los inmigrantes procedentes de África hay 117 agresiones sexuales por cada millón de hombres. Es decir, estamos hablando de 7 veces más, 6 veces más. Pues ya saben ustedes, ¿queremos que las mujeres vivan más seguras? Pues habrá que poner coto a la inmigración procedente de ciertos sitios, o la inmigración ilegal. La inmigración legal no suele dar problemas. Es gente que viene a labrarse un futuro, a buscarse la vida y a respetar las leyes, claro. Pero si tú empiezas a soltar a gente sin ningún tipo de filtro en las calles, pues lo que suele terminar pasando es que se te llena España de comportamientos que no son precisamente aceptables.
La inmigración no es ningún problema en sí misma. La inmigración mal gestionada es un desastre, especialmente para las mujeres. Sánchez y su troupe, Irene Montero, Yolanda Díaz, al final han conseguido que en España se triplique, desde que llegaron al poder, el número de agresiones sexuales a mujeres. Y lo peor no es eso. Lo peor es que encima posturean de feminismo. Quienes más atacan los derechos de las mujeres son los que más feministas fingen ser. Se conocen más reacciones del gobierno de España tras las elecciones del pasado 28 de julio en Venezuela. Ahora ha sido el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, quien se ha pronunciado sobre la situación en el país americano. El ministro ha sostenido que no sería responsable reconocer la victoria del candidato opositor Edmundo González en las elecciones presidenciales sin que se hayan publicado y verificado todas las actas, al tiempo que ha advertido de que podrían haber nuevas sanciones si el gobierno de Nicolás Maduro no cumple con esta exigencia. Asimismo, Álvarez se ha pronunciado en Hoy por Hoy de la cadena SER sobre la labor que ha desempeñado el expresidente Rodríguez Zapatero en su observación en Venezuela. El presidente Rodríguez Zapatero lleva haciendo una labor que yo ya lo dije también en el Senado. El gobierno, desde luego, valora y aprecia desde hace muchos años. ¿Pero lo hace en nombre del gobierno de España? Lo hace en nombre propio, como expresidente del gobierno de España, y ha estado en la observación electoral a invitación de la Comisión Nacional Electoral venezolana. De esta manera, el gobierno de España confirma su ambigua postura frente al triunfo de la oposición comprobado por las actas electorales. Pues el gobierno español deja tirada a la oposición venezolana. El gobierno español no reconoce la victoria de Maduro, pero sigue dando tiempo al tirano. Dice, a ver si enseñas las actas. Oiga, hace un mes que se celebraron las elecciones. Si tuvieran actas que demostraran la victoria de Maduro, las habrían sacado al día siguiente. Pero en lugar de sacar unas actas, ¿qué hicieron? Proclamar la victoria de Maduro sin dar ningún dato desglosado, con unos porcentajes que se demostraron falsos. Se demostraban falsos muy fácilmente, simplemente dividiendo el número de votos a Maduro por el total y oye, te salía 41,2000000. Imposible. Dieron datos falsos, no han sacado las actas, pero el gobierno español sigue diciendo, oye, que saquéis las actas. ¡Un mes llevamos! No sé, puestos a falsificar unas actas, deben de estar haciéndolo con algún artista reconocido mundialmente para que las haga estéticas. El gobierno español no reconoce la victoria de la oposición. No reconoce la de Maduro, pero tampoco reconoce la victoria de la oposición, que sí que ha sacado el 80% de las actas, las que les dejaron coger los representantes de la dictadura. Y oye, con ese 80% de las actas resulta que Edmundo González duplica en votos, más que duplica en votos, a Maduro. Por tanto, ha ganado por goleada. El gobierno no hace suyas las gestiones de Zapatero. Fíjense las palabras que utilizaba Álvarez cuando le preguntaba el entrevistador, pero ustedes esas gestiones de Zapatero las hace en nombre del gobierno. Dice, no, las hace a título personal. Pero tampoco critica las gestiones de Zapatero en favor de la dictadura venezolana. Desde que se produjeron las elecciones, Zapatero no ha tenido ni siquiera la decencia de salir a la palestra a decir «ha ganado Maduro», sino que en la sombra se ha dedicado a brujulear para que los países de la región no reconocieran la victoria de la oposición, para que los países de la región avalaran el fraude de Maduro, para que los países de la región, ya si la cosa se pone muy mal, pidieran nuevas elecciones y para que no se adopten sanciones contra el régimen torturador de Maduro. Tenemos un gobierno español que está alineado con la dictadura que tortura, asesina y roba al pueblo venezolano, además de expulsar al pueblo venezolano de su propio territorio. Los refugiados venezolanos representan hoy la mayor emigración del mundo.
Hay más refugiados venezolanos que sirios. Los de Siria huyen de una guerra. Los venezolanos huyen de una dictadura apestosa a la que el gobierno español sigue sosteniendo. ¿Qué más hace falta para que ustedes apoyen la causa de la democracia en Venezuela, señor Álvarez? Pues lo malo es que nada, porque ustedes no pueden apoyar la causa de la democracia en Venezuela, porque están tan pringados, con toda probabilidad, y siempre presuntamente, en la corrupción asquerosa de ese régimen, que siendo el país con las mayores reservas petrolíferas del mundo, tiene su población sumida en la pobreza, pero eso sí, compra voluntades de mandatarios extranjeros con el dinero del petróleo. Teniendo en cuenta eso, pues posiblemente ustedes es que no pueden hacer otra cosa, ¿verdad? Porque si cayera Maduro, pues a lo mejor salían a la luz datos sobre quién se ha enriquecido y cuánto con la sangre de los venezolanos. La política exterior de España hacia un país hermano, que es Venezuela, está en estos momentos supeditada a los intereses personales y al futuro penal de ciertos políticos españoles, no solo del Partido Socialista. ¿Verdad, señor Álvarez? En la información internacional, el presidente francés Emmanuel Macron ha alegado que la detención en Francia de uno de los fundadores de Telegram, Pavel Durov, se enmarca en una investigación judicial en curso y por tanto no es una decisión política. En un mensaje en el que el mandatario ha querido hacer público en respuesta a las informaciones sobre el caso, Durov permanece por ahora detenido después de que el arresto se haya prorrogado este lunes, según fuentes citadas por France Info, que recuerdan que aún puede permanecer así 4 días al amparo de la legislación para la lucha contra el crimen organizado. La plataforma de mensajería Telegram afirmó el domingo que cumple con las leyes de la Unión Europea y cuestionó que se pueda acusar a un director de los abusos surgidos. Pues ayer lo comenté, que era muy confuso el pliego de cargos que se había filtrado a través de la prensa contra Pavel Durov, el dueño de Telegram, porque por un lado le acusaban de no colaborar con investigaciones judiciales para perseguir el crimen, lo cual sería una buena razón para detenerle, y por otro lado le acusaban de no querer implementar mecanismos de moderación, es decir, de censura dentro de su red. La primera razón, la de no colaborar con investigaciones judiciales contra el crimen, sí es un motivo para encarcelar a alguien. Si llega un juez y dice, oiga, hemos detectado un canal de Telegram donde se está distribuyendo porno infantil, así que queremos que cierre usted ese canal y además que nos dé los datos de las personas que estaban suscritas a ese canal, pues ahí el dueño de Telegram tiene la obligación de colaborar, y si no colabora es un delincuente que ampara la pornografía infantil y por tanto debe ir a la cárcel. Lo segundo, sin embargo, lo de tiene usted que implementar mecanismos de moderación, eso ya no, eso ya es un ataque a la libertad de expresión. Usted no puede decir al director de correos, oiga, para evitar que haya criminales que manden cartas y paquetes, usted tiene que abrir todas las cartas y paquetes y decidir cuáles siguen adelante y cuáles no. Hombre, no, pues solo faltaba. Los ciudadanos tenemos, entre otras cosas, derecho al secreto de las comunicaciones. Si hay una investigación policial y se ve que alguien está infringiendo la ley, ahí sí, ahí usted puede pedirle a Correos o a Telegram o a quien sea que tome medidas concretas para un caso concreto. Bueno, pues ayer conocimos, en primer lugar, la declaración de Macron diciendo que la detención de Pavel Durov no tiene nada que ver con la política. Y por otro lado conocimos el pliego de 12 cargos concretos que se le imputan a Pavel Durov por parte de la justicia francesa. Y para mi sorpresa, entre esos 12 cargos no hay ninguno concreto. No hay ninguno donde se diga, este señor se ha negado a colaborar en tal investigación policial referida a tal delito concreto. No consta en esos 12 cargos ningún caso concreto donde Pavel Durov haya dicho, no, a mí me piden que cierre este canal pedófilo, pero no lo cierro. No. ¿Qué son los 12 cargos que se le imputan? Pues cargos genéricos de los que se desprende que es que este hombre no quiere implementar en su plataforma mecanismos
para que la policía pueda acceder cuando le dé la gana y como le dé la gana a las comunicaciones de todo el mundo. Oiga, no, ahí ya estamos entrando en la censura de la libre información. Y por otro lado, se dice que dos de los cargos son que es que ha implementado mecanismos de cifrado de los que no ha dado cuenta, o sea, mecanismos de cifrado que la policía no puede descifrar y entonces eso es un delito. O sea, que el secreto de las comunicaciones es un delito. Vaya hombre, pues estamos apañados si hemos llegado a esa situación en Europa. Insisto, si hay casos concretos donde el dueño de Telegram se haya negado a colaborar en una investigación judicial concreta, pues entonces que se pongan sobre la mesa y que caiga sobre todo el peso de la ley. Pero yo lo siento, en los 12 cargos que ayer vi que la justicia francesa tiene contra este hombre, no hay ningún caso concreto. No hay ningún ejemplo de caso donde le hayan dicho, mire, el 3 de abril de 2023 le mandamos un requerimiento para que cerrara usted el canal tal y nos diera los datos de quienes estaban distribuyendo drogas utilizando ese canal y usted se negó a responder. No he visto ningún ejemplo de ese estilo. Y quiero verlo, porque si no, no entiendo que se encierre a Pavel Durov. Y lo dice alguien que no tiene Telegram precisamente porque no me da la gana que me espíen los rusos. Porque por lo que cuentan y por la información que circula, los del Kremlin sí tienen acceso a los mensajes que se intercambian a través de Telegram. En fin, malos tiempos para la lírica. ¿Qué quieren que les diga? Por un lado, la detención del dueño de Telegram y por otro lado, pues ayer el dueño de Facebook reconocía que ha estado practicando la censura en su red por orden de las autoridades americanas del Partido Demócrata. Escuchen. Mucha atención a lo que está pasando en Estados Unidos. El dueño de Facebook y el conglomerado Meta, Mark Zuckerberg, ha reconocido haber censurado cuentas en su red social a petición del FBI y de la administración de Joe Biden y de Kamala Harris. En una carta dirigida al Congreso de los Estados Unidos, Zuckerberg expone la situación y afirma que el gobierno de los Estados Unidos le hizo censurar ciertos contenidos, incluidos los relacionados con la pandemia del COVID-19. Asimismo, revela que le pidieron ocultar el historial de la computadora del hijo de Joe Biden, Hunter Biden, quien se ha visto involucrado en varios escándalos. La carta ha sido publicada por parte de la Cámara de Representantes en un acto de transparencia. Recordarán ustedes el caso del hijo de Joe Biden, el portátil del hijo de Joe Biden. Resulta que el hijo de Joe Biden, Hunter Biden, se le estropea el portátil, lo lleva a arreglar a una tienda. El tío de la tienda le arregla el portátil y cuando lo arregla ve que está lleno de imágenes que muestran pues graves infracciones de la ley por parte del hijo de Joe Biden. Graves infracciones de la ley me refiero a fotografías donde se ve a Hunter Biden consumiendo droga, fotografías donde se ve a Hunter Biden en la cama con niñas menores, algunas muy menores. Entonces, lo pone en conocimiento de la policía. Hay un periódico, el New York Post, que saca la noticia y automáticamente todos los medios de comunicación progres de Estados Unidos denuncian eso como noticia falsa. El FBI contacta con Mark Zuckerberg, como ha confirmado ayer en el Senado el dueño de Facebook, y le dice que eso de Hunter Biden, del portátil de Hunter Biden, es una maniobra de intoxicación de los rusos, fake news, bulos. Y entonces Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, accede a censurar todas las informaciones que circulan a través de Facebook sobre el portátil del hijo de Joe Biden. Estábamos en campaña electoral y había que hacer como fuera que ganara Joe Biden las elecciones, y un escándalo relativo a su hijo, que tenía vínculos empresariales con el papá en Ucrania, en China y en Rusia, pues no era conveniente, con lo cual el FBI se inventa directamente que eso es una maniobra de intoxicación rusa, fuerza a Facebook y a otras redes a censurar la información del portátil de Hunter Biden, y aquí paz y después gloria. Mucho tiempo después se reconoce por parte de todos los medios de comunicación que la información era cierta.
Una vez pasada ya la campaña presidencial, una vez elegido Joe Biden, el papá de Hunter Biden, entonces ya sí se puede reconocer que la información era cierta y que era mentira que fuera una campaña de intoxicación rusa. Bueno, pues ayer lo confirmó todo eso el dueño de Facebook en el Senado americano. Estados Unidos está gobernado por una mafia demócrata, una mafia del Partido Demócrata, que se ha dedicado a controlar la información, a censurar a los ciudadanos, a ocultar los datos asquerosos que afectaban al hijo del presidente americano, al hijo de Joe Biden. ¿Eso es democracia? ¿Puede existir la democracia cuando a la gente se le oculta, de cara a las votaciones, información sobre en qué delitos guarros está metido el hijo del presidente? Cuando la gente vota con una información recortada, mutilada, censurada y parcial, ¿esa votación es libre? ¿Puede votar con libertad quien no está informado adecuadamente porque se le ha negado activamente la información? Pues evidentemente no. Vamos con doña Laura Fernández Cañas para que nos cuente qué trae hoy OK Diario en la portada. Buenos días, doña Laura. Muy buenos días, les saludamos un día más desde la redacción de OK Diario. Desde aquí les estamos contando hoy que el gobierno intentó que la ONU le quitase el cargo a un funcionario para colocar al acuñado de Pedro Sánchez. Y plantón del abogado de Begoña Gómez al juez Peinado. No acude a las declaraciones sobre la cátedra. Y por último, la Unión Europea avisa a Pedro Sánchez que su socio Marruecos está detrás del récord sin precedentes de la inmigración. Si le interesa alguna de estas noticias, no lo dude, le esperamos en OK Diario. Muchísimas gracias, doña Laura.